Marcos, capítulo 15, versículo 16 al versículo 20. Entonces, dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a orar brevemente por esto, hermanos, así que les pido que me acompañen. Amado Dios, Santo Rey del Cielo, estamos, Señor, esta mañana tratando de introducirnos, Señor, a su palabra. Con respeto, Señor, y con total solemnidad que nos acercamos a este fragmento de la Escritura y oramos, Señor, para que usted realmente ilumine nuestros corazones, para que usted, Señor, nos ayude a comprender, para que usted, Señor, nos ayude a observar esta escena que usted ya vivió, esto que ya sucedió, Señor, y que quizá nosotros muchas veces lo leemos desde una perspectiva muy simplista. Oramos, Señor, para que usted nos ayude a poder profundizar en este pasaje y que realmente esto, como toda su palabra, Señor, forme nuestra cosmovisión, nos ayude a poder comprender de mejor manera su precioso sacrificio. Le damos gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos, como habíamos dicho hace unas semanas atrás, estamos en el corazón de la Biblia. Estamos exponiendo el centro mismo de la Escritura. Ciertamente es muy difícil poder alcanzar quizás todo el sentido más profundo que tiene la Escritura, porque ciertamente es ahí el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros podemos escuchar, podemos tener esta exhortación, cada uno de nosotros podemos obtener los datos históricos de la escena, podemos quizás hasta ver en algún sentido cierta exhortación, pero ciertamente aquí lo que va a marcar la diferencia de cómo observemos este pasaje es el Espíritu Santo en nuestros corazones, obrando. Este momento de la Escritura es un momento muy solemne, el que venimos viendo ya desde hace una semana atrás, porque es la manifestación misma de la redención, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo en todo su esplendor. Es por tanto que hoy día nos vamos a acercar a una de las cosas, podríamos decir, que efectivamente Cristo sufrió en la cruz. Hoy día ni siquiera vamos a hablar del camino al monte de la calavera. Vamos a quedarnos solamente con lo que sucede con Cristo en el pretorio, efectivamente en el palacio. El título del sermón de hoy es Un rey despojado de sí y por sí mismo. Y quizás entiendo que es muy probable que el título del sermón no diga nada, pero espero que con el transcurso del sermón podamos entender. A modo de introducción a este tema, nosotros tenemos que comprender y sabemos esto, de que un rey, ¿cierto? Podríamos hablar de un rey secular, siempre va a ser digno de exaltación, de adoración, ¿cierto? Por muchas personas, de respeto, de obediencia, de admiración. Estos son reyes que son reyes terrenales, reyes de reinos terrenales. ¿Cuánto más debería recibir el rey de reyes, ¿cierto? El rey de toda la creación, el que está por encima de todos los reyes de la tierra.
el rey de la naturaleza. Aquel que le dice al viento que se calme, ¿cierto? Y a la tempestad, ¿cierto? Le dice que se frene y al mar le dice que esté en paz y estos le hacen caso. El que es el fundamento de toda la creación debería recibir de toda la humanidad todo este loor, toda esta alabanza, toda la gloria, toda la honra. Y es ese rey es Jesucristo. Él es el rey de toda la creación. Pero la escritura se narra que Jesús vino, ¿cierto? En primera instancia como un rey ciertamente espiritual, pero vino como un cordero inmolado, como el cordero sufriente. Pero nunca dejó de ser rey. Siempre fue el mismo rey. Y es su iglesia, los suyos, los que pueden ver esto. El mundo no lo ve y por tanto no lo estima como rey. Hoy veremos, hermanos, un despojo tal que llega a ser impactante. Porque una cosa es que un rey no reciba la gloria que debería recibir, pero otra cosa es que un rey sea humillado. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Vamos al texto, para que podamos comenzar a ver lo que está sucediendo en esta escena. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Nosotros ya hemos visto los pasajes anteriores y sabemos lo que sucedió. Para los que no han estado en los sermones anteriores, o se lo han perdido, o no lo han escuchado, brevemente, los sacerdotes llevan a Jesús, ¿cierto?, para que Pilato lo condene a muerte. Poncio Pilato no lo quería condenar. Los sacerdotes insisten. Poncio Pilato busca alternativas para poder sacarse a Jesús de encima y lo pone frente a otro hombre que estaba preso para poder librar a uno conforme a una tradición que ellos tenían que se daba en Pascua de liberar a un hombre. Finalmente el pueblo decide no, grita para que efectivamente Barrabás en este caso sea librado, pero que Jesús sea condenado. Y en ese contexto, Poncio Pilato, aún sin saber que iba a matar a Jesús, lo manda a castigar fuertemente, buscando de alguna manera conmover al pueblo. Y lo manda donde estos soldados romanos. Ese es el momento en el que estamos aquí. Es aquí cuando dice entonces que los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Por tanto, lo que sucede es que Jesús es llevado dentro del palacio, al patio. Los soldados entonces que estaban reunidos ahí fueron convocados para reunirse frente y alrededor de Cristo para torturarlo, efectivamente, para divertirse a expensas de él. Aunque el texto dice que toda la tropa estaba ahí, nosotros tenemos que comprender que en ese tiempo una tropa más o menos de 600 soldados, no creemos que efectivamente todos estos hombres estuvieran torturando a Jesús. Ciertamente ahí había un número de soldados que estaba cumpliendo una función activa en esta tortura, en esta humillación, y muchos otros deben haber tenido una participación solamente pasiva, observando lo que ahí estaba sucediendo. Aquellos soldados romanos eran romanos en el sentido que daban servicio al emperador, pero es pero muy probable que estos hayan sido reclutados de provincias cercanas, como por ejemplo Siria. Y por tanto, es muy probable que estos hombres hablaran arameo igual que Jesús. Y por tanto, estaban también familiarizados con las costumbres hebreas. Al considerar estos hombres que Jesús era expuesto por tratar, en este caso, de ser quien ellos entendían que no era, en este caso el rey de los judíos, podemos entender también que estos hombres utilizaron eso para llevar a cabo esta humillación.
Consideraban que Jesús era un falso pretendiente al trono real y no merecía otra cosa que la burla. Es por eso, hermanos, que acompañado de una terrible tortura venía la burla, el escarnio. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos trasladamos a este lugar, nosotros hemos visto películas como La Pasión de Cristo, ciertamente, yo creo que todos la han visto, que es impactante, muy impactante. Pero cuando nosotros nos vamos a los evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de la tortura de Jesús, Marcos ni Mateo dice casi nada. Marcos, en el versículo 15, que es lo que vimos la semana pasada, solamente dice, y queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, Pilato, y entregó a Jesús, y dice, después de azotarle, para que fuese crucificado. No dice nada más. Mateo, por otro lado, dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lucas no dice nada. Y Juan solo dice que lo azotaron. Cuando nosotros vemos el tremendo desarrollo, por ejemplo, de la película de la Pasión de Cristo, nosotros vamos a ver que si lo vemos en los evangelios no dicen nada de esto. Y quizás llama la atención el hecho de que los evangelistas no hayan dado o no hayan puesto énfasis en la terrible tortura y en el martirio que Cristo sufrió. Porque sin duda el martirio de los romanos era terrible. Nosotros ya lo vimos en estas representaciones, ¿cierto? Nosotros sabíamos que consistía en pegar con varillas, látigos, y específicamente algo que era lo más terrible, que era la utilización del flagelo romano, que era lo peor de lo peor. Un instrumento que era utilizado para las flagelaciones. Flagrum praxilatum se llamaba esta herramienta. Y nosotros sabemos que tenía más o menos un mango corto, unos 50 centímetros de correas de cuero, y tenía plomo, muchas veces con puntas. Y tenía muchas de estas, que cuando le pegaban al cuerpo muchas veces quedaba enterrada, ¿cierto? Y al sacarla, sacaba pedazos de carne, era una cosa terrible. Eso es lo que nosotros vimos representado, ¿cierto? En la película. Generalmente las personas que sufrían esta terrible tortura morían solamente por estar expuestos a este castigo. 40 azotes de eso era algo que prácticamente te mataba. ¿Por qué? Dejaba tus carnes a la vista. Desgarraba carnes, músculos, tendones. Si nosotros, cada uno de nosotros, tuviera que quizás escribir un evangelio, es muy probable que nosotros pongamos mucho énfasis en eso. Cada uno de nosotros, si tuviera que escribir un evangelio, nosotros detallaríamos lo que sufrió Cristo en la cruz y pondríamos y traeríamos a colación todas estas cosas. Quizás utilizaríamos términos técnicos para decir, mira, esto es lo que sucede, esto es lo que hizo, esto es lo que realmente sucedía con este flagelo. Pero las escrituras que están inspiradas por Dios hacen énfasis en otra cosa. Conforme nosotros leímos, ¿cierto? Recién, nosotros nos dimos cuenta que en este caso Marcos está haciendo una observación a otro aspecto de la tortura de Cristo. Y que nosotros entendemos que es peor. Y fue la humillación. Los 4 evangelistas se vuelcan a describir no lo que sufrió en el cuerpo, ni de alguna manera los azotes, ni efectivamente el maltrato de la carne, sino que hace énfasis en la humillación que Cristo sufrió. Dice el texto. Y le vistieron de púrpura, versículo 17, poniéndole una corona tejida de espinas. Jesús, antes de ser flagelado, de ser azotado, escarnecido, es quitado, es
despojado de sus propias vestiduras. Nosotros sabemos que esta vestidura era una túnica, ¿cierto?, sin costura. Y efectivamente se la quitan a Jesús para ponerle encima un manto de púrpura. Ahora bien, hermanos, este más alto púrpura se lo ponen a Jesús después de efectivamente haber sido azotado. Después de que el cuerpo de Jesús estaba todo ensangrentado, desgarrado, azotado, lo visten entonces de este manto púrpura. Este color se lo ponen exclusivamente, ¿por qué? Porque este era un color que utilizaban las realezas. Según algunos comentaristas, dicen que este manto púrpura debe haber sido algo muy viejo que estaba por ahí. Y que su color efectivamente no se podía apreciar con mayor claridad, y que más aún en combinación con su propia sangre, con la propia sangre de Cristo, haya tomado un tono escarlata, como lo describe Mateo. En esa misma escena, hermanos, los soldados hacen una corona de espinas. Y esa corona de espinas, que la verdad que no se sabe con qué espinas, porque en ese momento en Israel habían muchas plantas con espinas, muchas clases de espinas. La verdad que hacen una corona de espinas y se la ponen a Jesús. Independiente, hermanos, de la planta o las espinas que utilizaron, esto tenía un significado más profundo. El dolor, quizás como ellos ponían esta espina en la cabeza de Jesús, no se la deben haber puesto de una manera muy sutil, sino que es muy probable que se lo hubieran enterrado en su cabeza. Y que por tanto debe haber causado un tremendo dolor en la persona de Jesús. Nosotros nos pinchamos con algo y gritamos, ¿cierto? Pero imagínense una corona de espinas en su cabeza. Aunque nosotros vemos esto, la verdad que esto representa algo mucho más profundo. Génesis 3, versículos 17 y 18 dice: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hay consenso en el sentido de que se entiende que efectivamente esta corona de espinas representaba mucho más que una corona de espinas que podía causar dolor en la carne. Simbolizaba el pecado. Jesús, en esta labor redentora y puesto efectivamente como propiciación por los pecados, llevó esa corona de espinas que simbolizaba una corona de pecados. Y murió juntamente con ella en esa cruz. Algunos van más allá y dicen que esta corona de espinas representa el hecho de que Jesús efectivamente quitó también toda la maldición de la tierra. Yo particularmente no comparto esa interpretación. Pero sin duda, Cristo en esa cruz, efectivamente, en toda la manifestación de su sacrificio llevó nuestros pecados. Los llevó en su cabeza, los llevó en su cuerpo, los llevó en todo su ser. Hay un hecho que justamente sucede con esto, y es que Jesús no solamente recibe una corona de espinas, sino que estos hombres le ponen una caña en la mano a modo de báculo, ¿cierto?, sagrado, o de alguna manera de estos bastones que utilizaban los reyes. Esto lo dice Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincados de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey
de los judíos. Versículo 18 de Marcos 15. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Nosotros sabemos, hermanos, que este saludo era el saludo que se le hacía a los reyes. Al César. Salve César. Y estos hombres, uno a uno, se arrodillaban ante él, humillando. Porque esto es lo que estaban haciendo. Humillando a Jesús. Presentando de alguna manera una adoración fingida, totalmente burlesca, ¿cierto? Y diciéndole, salve rey de los judíos. Era una burla al rey. Pero si nosotros meditamos y pensamos, si tan solo estos hombres supieran lo que estaban haciendo. Estaban efectivamente arrodillándose ante el rey de toda la creación, hermano. Pero no lo veían. Ellos estaban ciegos, no podían ver a Jesús. El hecho es que ellos, sí o sí, van a arrodillarse delante de Cristo nuevamente. Y ya no lo van a hacer en burla, lo van a hacer en pavor. Y no solamente ellos, sino que toda la humanidad se va a arrodillar ante Él. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estos hombres quizás no creían en Dios. Puede que sí, en alguno de sus dioses. Hoy día nosotros vemos que un montón de gente no cree en Dios. Y por tanto no se quiere arrodillar ante Dios. Y nosotros vamos a ver que hay dos formas de arrodillarse ante Dios. En plena sumisión y entendimiento y gloria que nosotros le podemos dar como nuestro Rey. O en un pavor y miedo, como lo va a hacer toda la gente que no le conoce. Es claro que estos hombres que estaban burlándose de Jesús no lo entendían. Estos hombres estaban ejerciendo en la persona de Jesús una profunda humillación. La humillación continúa, dice el versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. La palabra dice que le golpeaban, no que le golpearon. Esto habla de una situación repetitiva. También hay consenso en algunos comentaristas que esa misma caña con la que le pegaban era la misma que él tenía en su mano. Que se la quitaban y le pegaban en su cabeza, donde ya estaba su corona, profundizando las heridas de su corona, y de alguna manera diciéndole, ¿qué tipo de rey eres que yo te puedo quitar tu báculo y efectivamente golpearte con él? Eres un rey que no tiene poder. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Cristo sí tiene todo el poder. Y Él vivió toda esta humillación, hermanos, por nosotros, en obediencia a su Padre, por amor. Es una tremenda humillación. A medida que estos hombres que eran realmente malos, eran sádicos, los hombres que estaban escarneciendo a Jesús. Aparte de golpearlo, lo escupen. Qué humillación más grande, hermano. Lo escupían. Algo asqueroso. Una serie de hombres que no solamente golpeaban a Jesús, sino que le escupían a modo de desprecio. Y es impresionante ver a qué nivel de maldad, hermano, puede llegar el hombre. Porque si nosotros somos objetivos y vemos a alguien que, no sé, hoy día podemos pensar en una de estas ajusticiamientos sociales, no sé si lo han visto, ¿cierto? Cuando toman algún violador, y entre todos le pegan y finalmente muchas veces lo matan. Pero realmente cuando tú ves eso, ves la ira de la gente, ¿cierto? Manifestándose y golpeándolo, pero no ves como de alguna manera un ensañamiento donde busquen la humillación, no lo escupen. Bueno, puede que muchas veces lo desnuden,
Pero el afán de las personas no es torturarlo, sino que directamente matarlo. Aquí la idea era provocarle dolor, provocarle humillación. Era otra la intención. Era sadismo. Era como si estuvieran a un nivel de las bestias, estos hombres. Cada uno entonces por turno se arrodillaba, le hacía estas reverencias falsas, le escupían. Pero al ver todas estas cosas, que realmente, hermanos, son dolorosas de decirlas, porque son dolorosas al hablar, son tremendamente dolorosas. ¿Y por qué son dolorosas? Básicamente porque él las recibe. Porque si estas cosas se le hicieran quizá a un, no sé, un violador, creo que son las cosas más despreciables de la sociedad, algunas personas dirían, ah, sí, está bien. Y quizás hasta nosotros diríamos, bueno, entre comillas, podríamos decir que se lo merece. Pero esto lo estaba sufriendo alguien, hermano, que era la manifestación misma del amor, de la pureza, la encarnación de todo lo bueno que puede existir. A un hombre que no le ha dicho absolutamente nada malo a nadie. Tito vivió una vida perfecta, ni siquiera había mentido, hermano. Y estaba en esa situación solamente porque había decidido pasar esa situación. Y él en cualquier momento podía deshacerse de estar en esa situación, pero Cristo mostró su carácter, su tremendo carácter en esa situación. Él lo hizo por amor. Y lo estaba haciendo porque estaba cumpliendo las escrituras de lo que se había profetizado. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, dice. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Lo que estaba viendo ahí, hermanos, es la consumación de las mismas escrituras que habían dado testimonio de él. Lo que estaba viendo ahí es algo que nosotros vemos, pero profundamente en Isaías 53. Escuche con atención. Versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y que como que escondimos de él el rostro, ¿cierto? Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, escuche bien, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llegada fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y ciertamente ahí estaba angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Escuche, por cárcel y por juicio fue quitado, fue asesinado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión nuestra fue herido. Hermanos, el hecho de que nosotros nos juntemos domingo a domingo a hablar de lo mismo, del glorioso evangelio de Jesucristo, es porque lo que hizo Jesucristo no solamente debe ser recordado domingo a domingo, sino que día a día, hora a hora y minuto a minuto de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros era el que tenía que estar en el lugar de Cristo. Y Él tomó nuestro lugar
para que nosotros no estemos ahí. Cuando vemos a Cristo, hermano, vemos el tremendo carácter de Cristo, el propósito que era indestructible para Jesús, y lo soportó sin queja alguna. Lo hizo efectivamente porque él comprendía que realizaba la obra que su padre le había mandado hacer, obediencia absoluta a su padre. Juan 17:4, cuando él está orando en Getsemaní: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo hizo en obediencia a su padre, hermano, y por amor a cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue relatando el versículo 20? Después de haberle escarnecido, le desnudaron el púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificar. Para hacer más terrible el dolor de Jesús, estos hombres, después de haberlo escarnecido, ¿cierto?, le pusieron un manto púrpura, cuando su sangre quizá ya se había un poco secado, cuando estaba pegada a su cuerpo, le quitaron este manto púrpura. Solamente eso debe haber dolido de una manera. Yo creo que es inimaginable ese dolor, ¿cierto? Y le vuelven a poner sus vestiduras originales. Este manto de lino sin costuras. El que después de ser crucificado iban a romper y echarlo a suerte, ¿cierto?, entre los soldados. Poncio Pilato había mandado a torturar a Jesús con la intención de que cuando vieran a Jesús, el pueblo de alguna manera se conmoviera y dijera: bueno, ya con eso es suficiente. Es muy probable que muera pronto. Pero no fue así. El Señor, nuestro Señor, fue puesto, ¿cierto?, frente a toda la multitud que estaba ahí en Jerusalén, con un dolor terrible en su cuerpo, totalmente desgarrado, con esa corona de espinas que no se quitó, que mantuvo hasta su muerte, bañado totalmente en sangre, y es presentado delante de la gente. Y Pilato dice: he aquí el hombre. Quería despertar la compasión del pueblo. Pero ¿saben qué, hermanos? El pueblo no estaba dispuesto a tener compasión de Jesús. Crucifícale, es lo que gritaron. Crucifícale. Pilato y sus grandes esfuerzos que han echado a perder cada vez más esta situación, como lo hemos visto desde Marcos 15:1 en adelante. Nuevamente entonces fracasan sus intentos de liberar a Jesús y hace más terrible ciertamente la muerte de Jesús. Cuando los principales sacerdotes y la gente que estaba ahí grita: crucifícale, sabemos que finalmente Pilato cedió a la petición de estos hombres y lo mandó a crucificar. Esto es lo que se relata en este momento. Ahora yo quiero que pueda haber, hermanos, y quizás a modo también de exhortación final, que pueda haber en este pasaje lo siguiente. Cristo es y debe ser nuestro más grande ejemplo, sin lugar a dudas. Cristo es y debe ser nuestro gran ejemplo. El apóstol Pablo llama a los hermanos y a cada uno de nosotros a ser imitadores de Jesús. Y les dice lo siguiente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo
y se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ser más excelso, más precioso, más digno de ser alabado, hermano, de ser enaltecido y engrandecido, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. En ese contexto, nosotros, como imitadores de Cristo, y en la búsqueda de ser como nuestro Señor, tenemos que ir en la misma dirección. En la búsqueda diaria de ir muriendo y despojándonos a nosotros mismos. Con un entendimiento profundo y constante y mirando constantemente a la cruz. Mirando constantemente lo que está sucediendo allí en esta escena. El Señor cargó una terrible cruz que traía consigo una tremenda humillación y dolor. Y lo hizo despojándose de todo cuando no tenía por qué hacerlo. Si entendamos esto, Jesús no tenía por qué sufrir esto. Decidió sufrirlo. El Señor siempre ha sido merecedor de toda la gloria. Él nunca dejó de ser rey. Fue un rey despojado, sí. Pero cuando decimos que fue un rey despojado de sí mismo, también entendemos que fue despojado por sí mismo, porque Él decidió hacerlo. Él se despojó de su condición de Dios para vivir entre nosotros, humillarse, ser obediente y morir. Entender esto, hermanos, nos deja una tremenda responsabilidad. Primero, un tremendo aliento. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que a través de este glorioso momento, porque a pesar de lo doloroso es glorioso, y por eso hablamos del glorioso evangelio, a través de este glorioso momento, cada uno de nosotros libre de nuestras transgresiones, cada uno puede vivir con la certidumbre de la fe, con la esperanza eterna de la vida. Cada uno de nosotros puede vivir gozosos porque al morir, hermanos, estaremos en eterna compañía con Cristo, con aquel que murió. Estaremos con Él. Dice la Biblia que en ese momento, en ese lugar no necesitaremos sol porque su luz, su gloria lo llenará todo. Y esa esperanza está para nosotros, no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque creemos en Él. Pero también conlleva una gran responsabilidad, hermano. Porque Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que tomar la cruz tal como Cristo lo hizo. ¿Y qué vemos cuando Cristo toma esa cruz? Decisión, determinación, valentía, carácter. Seguir a Cristo significa muchas veces ser humillado. Y ser humillado no porque queramos, sino que porque tal como lo hizo Cristo, nosotros también tenemos que, por amor a los demás, decidir ser humillados. Tenemos que estar dispuestos a sufrir el dolor, la vergüenza, los insultos, incluso los escupos que también Cristo recibió. Cuando Cristo dice toma tu cruz, no significa que tome tus problemas a tu esposo alcohólico, ni a tu hijo enfermo, ¿no? Cuando Cristo tomó la cruz, sufrió esto: el dolor, la humillación, la vergüenza, los insultos de la gente, las miradas, el juicio. Eso es tomar tu cruz. Cuando tú decides vivir para Cristo, tú tomas todo eso. Y con la misma valentía que Cristo tomó la cruz y caminó, ¿cierto?, el monte del Gólgota, nosotros también
Somos llamados a hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos. La pregunta quizás que hoy día tenemos que hacernos, y quizás a modo de exhortación, es: ¿estamos dispuestos nosotros a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos? Y por otro lado, tenemos que preguntarnos: ¿Cristo lo vale? La respuesta es sí. A pesar que todo el mundo esté en contra de nosotros, hermanos, Cristo lo vale. Recuerdo la pregunta que le hicieron un día y que aparece en algún video de Paul Washer por ahí, cuando un chiquillo le pregunta: pero ¿cómo nosotros vamos a creer que todo el hombre fue redimido, todas las personas fueron redimidas por una sola muerte? Y la pregunta y la respuesta de Paul fue impresionante, y es cierta. Y él le dijo que si nosotros pusiéramos en un lado de la balanza todo el amor, todas las buenas obras, todo lo más precioso que existe en la humanidad, toda la belleza de la naturaleza, toda la belleza del universo, y la pusiéramos en un lugar de la balanza, y la pusiéramos en el otro lado de la balanza a Cristo, Cristo pesaría más. Y ciertamente eso es lo que creemos. Por tanto, hermanos, el llamado al día de hoy, al ver la humillación de aquel que no tenía que ser humillado, y nosotros en pos de parecernos a él, es: esté dispuesto a morir a usted mismo. ¿Ven? Vamos a ver. Amado Rey y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Pero sin duda le damos más gracias, Señor, por ese tremendo carácter, por esa tremenda determinación, por ese tremendo amor que usted mostró, por ese despojamiento, por ese sufrimiento que usted sufrió, Señor, solamente en virtud del amor que nos tuvo. Ayúdenos, Señor, a responder ese amor de la mejor manera, con nuestras propias vidas. Ayúdenos a que este entendimiento, Señor, día a día nos acompañe y que realmente nosotros podamos, tal como usted, seguir su ejemplo y morir, tomar nuestra cruz día a día. Y a pesar de todo lo que podamos ver en un panorama muy oscuro, podamos ver su gloria, Señor, y entender que vale más pasar cualquier persecución, cualquier dolor, cualquier humillación, cualquier vergüenza, cualquier oprobio, Señor, para tenerle a usted. Ayúdenos, Señor, a responder su gracia con sacrificio, con esfuerzo de la parte nuestra. Le damos gracias, Señor, sin duda, y a través de esto comprendemos, Señor, que sin lugar a dudas, Señor, usted es el único digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria. Le damos gracias, Señor, por su palabra, le damos gracias, Señor, por su amor, por este día, por el poder reunirnos, Señor. Le damos gracias por sus preciosas bendiciones en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.